Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Hay un tema de mucha agudeza, el cual vamos a tratar, y son los nuevos ricos de la dictadura. Sí, yo estaba haciendo un análisis, Carlucho. Después que se muere Fidel Castro, es como que salen del closet los hijos de los dirigentes en Cuba, los hijos y los nietos de los dirigentes en Cuba. Que ya estaba, Carlos, ¿verdad? Que ya estaban. Lo que ahora están públicamente y ya están desenfrenados. Ya no hay quien los pare. Incluyendo la nueva camada de dirigentes de Cuba. El hijo del presidente del Tribunal Supremo, viajando fuera de Cuba, ostentando buenos carros. Hoy le mandé un Twitter a tu productora del ministro de Economía de Cuba. No se lo puede poner, para que tú lo leas, para que vea lo que dice es de la situación económica del país, de lo difícil que está, pero sin embargo, vemos al hijo de él viajando en aviones privados. ¿Y qué sucede, Carlucho? Hay un esquema de corrupción en Cuba donde lo saben y está, y no han hecho uso de la justicia ellos. Hay mucha complicidad de los ministros, presidentes de corporaciones de firmas, que cuando hacen contrato con firmas extranjeras, hay unos bonos y se depositan en cuentas en el exterior. Estos dirigentes tienen las cuentas en el exterior y empiezan a sacar a los hijos, gota a gota, para que los hijos empiecen a abrir negocios fuera de Cuba. En ese caso, ¿quién está, por ejemplo? Hijos de ministros, de generales que están saliendo de la cúpula, nietos de Fidel Castro, que tienen negocio en España, el nieto de Guillermo García, con negocios en el país de México, con caballos finos de carrera y gallos finos de pelea. Y hay un esquema de corrupción, Carlucho, donde hoy vemos los nietos y los hijos de los dirigentes, que son los nuevos millonarios de Cuba. Ahora hay que estar al tanto de esto. Ellos están esperando que se quite el embargo económico. En el momento que se quite el embargo económico, las compañías norteamericanas van a entrar en Cuba. Un ejemplo, te pongo el ejemplo de McDonald's, Burger King. El esquema de negocio de esta gente son franquicias. Tú tienes que tener 1.8 millones de dólares para poder abrir esa franquicia. Esa franquicia, ¿quién tiene ese dinero? Lo tienen los hijos y los nietos de los dirigentes. Ellos están esperando. Ahora, hay una maniobra que está haciendo la dictadura comprando. Este último año se compró 300.000 toneladas de pollo para Cuba. Ellos lo compran cash. Esto es una manera de manipular ¿a quién? Al empresariado norteamericano, para que sigan los empresarios avícolas norteamericanos y agrícolas cabildeando fuerte en el Congreso para que le quiten el embargo económico a Cuba. Entiendo. Porque Cuba, si es tan solidaria, país como México, que le ha regalado comida, país como Nicaragua, que le acaba de mandar un barco de café y de arroz y de frijoles, ¿por qué no le compra a los empresarios hispanos ese pollo? Mejoraría la economía de estos países hermanos. Claro. Pero no, le prefieren comprar el pollo al imperio, al eterno enemigo, que es una manipulación de la dictadura para poder abrir los mercados norteamericanos. Porque ¿qué pasa? Si se abren los mercados norteamericanos, Cuba tiene acceso a los créditos. Pero ¿qué sucede? La agricultura norteamericana, los agrícolas norteamericanos, parte de esa son subsidiados por el Estado. Petróleo, fertilizantes, por eso que tú ves los mercados aquí, bueno, ahora hay muchas cosas que están faltando en los Estados Unidos. Pero tú ves que los mercados en Estados Unidos nunca están vacíos. ¿Por qué? Porque la agricultura es subsidiada. El Estado le da dinero a estos campesinos. Pero si Cuba entra en el mecanismo de comprarle a los avícolas norteamericanos en crédito, ¿qué va a pasar? En ese momento entra el banco, y el banco es el intermediario. El banco le paga al campesino el dinero y le va a cobrar a Cuba. Pero en el momento que Cuba no pague, el banco va contra el gobierno federal. Por eso tienen que entender la gente que no se va a quitar el embargo económico, porque el embargo económico es que Cuba es morosa, Cuba no paga, Cuba tiene muchas deudas en el Club de París, en el Club de Londres. Fíjate que el Club de Londres le quería renegociar la deuda, diciendo lo que tenían que hacer ellos, y ellos no han querido renegociar la deuda.
Ahora, uno de los personajes, Carlucho, que está renegociando esta deuda con uno de los hombres más ricos del país, es el hombre es más importante que Díaz-Canel, más importante que el ministro de Economía, que se llama el general Cabriza. Ok. El general Cabriza lleva años en el Consejo de Ministros. El general Cabriza es el encargado de renegociar las deudas de Cuba. Es el hombre que también tiene firma con el Club de París. Es el hombre que tiene firma con todas estas entidades financieras que no tiene Díaz-Canel. Entonces estamos viendo que hay personajes mucho más importantes que el que se dice ser presidente del país, que no tiene nada. Ahora, en el país, Carlucho, al ver la conducta de los hijos y los nietos de los dirigentes, cómo están, a toda luz hay fisuras en el gobierno. ¿Quién manda en Cuba? Es el problema, no hay orden en el gobierno. No está Fidel Castro. Hasta Raúl Castro se sentía reprimido con la presencia de su hermano, porque era el sorbente la presencia de Fidel. Yo vi discusiones de Fidel y Raúl, donde Raúl Castro salía por el parqueo del buró político, donde él ponía sus carros, dando patada y piñazo a los carros de él, molesto porque salía a discutir con Fidel Castro. Fidel Castro tenía su presencia aplastada a la Raúl Castro. Al morir Fidel Castro, o a ir poniéndose viejo Fidel Castro, Raúl Castro empieza a ser él y empieza a abrir él los hijos, los nietos. Hoy la familia Castro Espín, que no podía entrar a punto cero, hoy son los dueños del país y hay que contar con ellos para toda cosa para hacer en Cuba con Alejandro. Pero ¿qué va a pasar en la medida que Raúl se está deteriorando físicamente por la vejez? Claro. Mentalmente ya no es... Fíjate que la ambulancia está todo el tiempo en la Rinconada, el equipo médico está todo el tiempo en la Rinconada con él y ya no se mueve de la Rinconada, está cerca para tenerlo cerca del CIME, que está a una cuadra del CIME. En la medida que Raúl Castro empiece a perder las facultades, como las va a empezar a perder pronto, empiezan los grandes problemas en el país. ¿Quién va a mandar en ese país? Los militares que están molestos, generales que no tienen acceso a los grandes recursos, que están molestos con un general como López Calleja, que cuando tú ves el historial, ¿quién es? Es el yerno de Raúl Castro. ¿Pero por qué está ahí? Que fue el hombre que tuvo problemas con el general de Cuerpo de Ejército, el ministro Zenén Casarregueiro, que tuvo problemas con Leopoldo Cintafría. Y entonces por eso que Raúl hace la limpieza en las Fuerzas Armadas, pero todo esto lo está viendo un grupo de mandos que están disgustados. ¿Y que tú crees que al no estar Raúl Castro, pues esto puede traer... Va a traer fisuras grandes, claro, si no se conversa, si no hacen una limpieza, porque ahora, déjame decirte, después del día 11, Carlucho, se ha aumentado la represión y la vigilancia hacia el aparato militar, a las Fuerzas Armadas. De hecho, tengo que decirte que donde comenzó el día 11 las manifestaciones, se le prendió candela a la fábrica de tabaco en San Antonio de los Baños. Ojo con esto, la gente tiene que saber qué es San Antonio de los Baños. San Antonio de los Baños, como te dije una vez que tú me entrevistaste, está localizado entre unidades militares. Todo el personal que vive en San Antonio, la gran mayoría, son hijos y familiares de militares, con una presencia grande de la contrainteligencia militar. Está la base, está la 1675. Son unidades importantes, claro, dentro de las Fuerzas Armadas cubanas. Y se le prendió candela a la fábrica de tabaco. Esto ya es un problema de sabotaje. ¿De quién? De personas que saben hacer sabotaje. Sí, claro. Que conocen cómo se maneja el aparato militar, cómo pueden burlar la vigilancia de los servicios de espionaje. Tú me estás diciendo que está implicado ahí. Claro, hay militares implicados. Aquí hay militares implicados. Porque además, el tipo de incendio que fue eso fue con materia de unidades militares, que está el napal. Esto fue rapidísimo. Se incendió rapidísimo. Están los servicios de la contrainteligencia trabajando. Carlucho, es el disgusto de los militares. Hay un clandestinaje en Cuba, donde la oposición no tiene nada que ver con lo que está pasando. Entiendo. Porque ellos saben que la oposición está penetrada por los servicios de espionaje cubanos. Por eso es que ellos nunca, lo que está pasando ahora, esta guerra clandestina,
que es las mismas armas con que Fidel Castro luchó contra Batista, es lo que está empezando a surgir en el país. Un descontento de lo que ellos siempre le han temido, del aparato militar, es oficiales retirados o activos, se han perdido armamento de los cuartos de armamento de las unidades militares, hay pistolas muchísimas en las calles, y esto tiene muy preocupado al alto mando cubano. Mira tú. ¿Qué va a pasar? La represión, estos signos que vemos de represión en el país, es que ellos están asustados, están a la defensiva, no están a la ofensiva como antes. Hay unos partes que se dicen en las reuniones de contrainteligencia del Ministerio del Interior que la situación operativa no está favorable a la revolución. Ellos lo saben bien. Desde el día 11 han recibido críticas de diferentes sectores como el de la cultura, artistas, intelectuales, que no están de acuerdo con la represión del día 11, que no estuvieron de acuerdo con lo que iba a pasar el 15 de noviembre, y entonces se le está yendo de control al aparato gubernamental cubano, se le está yendo de control esa rectitud que ellos tenían a la sociedad, y comenzando por los familiares que ya están descaradamente con hoteles, con negocios, viajando, y ya no hay quien los frene, Carlucho, porque además hay algo que está en contra de ellos, que son las redes sociales. Estos muchachos, como manejan las redes sociales, tienen amigos y ellos quieren poner todo lo que hacen. Y hoy vemos la conducta de una nueva mafia del poder, que son los nuevos ricos. Los herederos. Los herederos del país ahora.